sector agroganadero, industrial y semi-industrial casi siempre genera un impacto grave sobre el ambiente y parte de esto es por el uso del agua. Sin embargo, el Poder Ejecutivo acaba de firmar un decreto dando amnistía a los pozos que se construyeron de manera ilegal e irregular y que constantemente extraen agua para estas actividades. Para hablar de este problema, tenemos aquí a Henry Picado, quien es presidente del FECON, el Frente Ecologista Nacional. ¿Cómo estás, Henry? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por acompañarnos y por aceptar esta invitación que, bueno, no fue posible contar con la compañía de personeros del MINAE, en específico el jerarca don José Miguel Celedón, quien es el director de la Dirección de Aguas del MINAE, quien, bueno, se le estuvo contactando por varias semanas y pues no hubo respuesta se indicó que no podía acercarse a participar del programa. Así que bueno, hablaremos nosotros. Henry, comencemos a hablar por qué este decreto firmado por Carlos Alvarado y por, en general, el ministro del Ambiente y Ganadería se las trae. Sí, este decreto en particular viene siendo parte de una serie de concesiones, por decir así, que el gobierno central le está otorgando, sobre todo al sector productivo agroindustrial. Esto hay que señalarlo y es importante tenerlo claro porque la mayor cantidad de pozos que están siendo amnistiados en este momento son los pozos perforados mediante maquinaria y que tienen una profundidad de más de 20 metros. Y en ese sentido, los pozos artesanales, los pozos campesinos, los pozos de las pequeñas fincas no están dentro de esta amnistía porque ni siquiera están estipulados dentro de la legislación nacional que deben de ser registrados. Entonces, esta es una amnistía particular para este sector de gran escala. Claro, es decir, que no es que está protegiendo, como decís, a esta pequeña forma de ejercer la agroganadería y demás, sino que es al sector industrial. Sí. Y bueno, una de las razones que argumenta el MINAE, la Dirección de Aguas propiamente del MINAE, para justificar esta amnistía es que no existe un inventario de los pozos a nivel nacional. Esto es más o menos como que de pronto se firme un decreto aseverando que si no existe un inventario de pederastras, entonces vamos a liberarlos de cualquier proceso judicial al respecto, ¿verdad? Me parece que es bastante grave asumirlo de este modo. Sí, es muy preocupante porque el gobierno de Carlos Alvarado está renunciando a una de sus potestades y de sus responsabilidades, que es velar por el cuidado de los bienes demaniales, que son bienes que nos pertenecen a todos y a todas. El agua subterránea es un bien que está desde dominio público, perdón, claro, y que el Estado debe regularlo. Y en este caso en particular, esta amnistía lo que significa es el descuido, por así decirlo, por parte de las jerarcas y los jerarcas del MINAE para un recurso cada vez más preciado. La amnistía viene a dar chance a que se legalicen pozos perforados ilegalmente antes del 2010, pero consideramos que no hay forma, ¿verdad?, de verificar si realmente los pozos que se van a inscribir fueron o no perforados realmente antes del 2010, porque está legalizándose una actividad clandestina, ¿verdad?, que no cuenta con ninguna credibilidad en cuanto a su papelería, la información es totalmente ilegal y se pasa a una condición legal mediante un notariado que, bueno, pues eso lo deja en manos de personas privadas, ¿verdad? Y la Dirección de Aguas no tiene como mucho criterio, mucha capacidad jurídica para resolver ni siquiera los conflictos que las comunidades presentan, ¿verdad? Duran meses. ¿Cómo van a verificar una centena de pozos, ¿verdad?, que realmente hayan sido perforados y tengan sus papeles en regla, ¿verdad? Realmente queda mucho en manos del abogado y de la empresa que presente la solicitud de inscripción de un pozo ilegal. El caso del seguimiento o poder por lo menos verificar dónde están ubicados es complicado incluso para la misma gente de las comunidades, porque los pozos, al ser perforados en condición de ilegalidad, ¿verdad?, presentan condiciones
distintas a cualquier obra pública o que por lo menos tiene que pasar por una fiscalización pública al entregarse permisos, ¿verdad? No tienen expedientes, no hay ni siquiera derecho a participación de las comunidades y probablemente las empresas perforadoras, al saber que es un negocio clandestino el que están haciendo, ¿verdad?, con propietarios privados, incluso tomarán sus cuidados para la hora de realizar las perforaciones, ¿verdad? Probablemente operen de noche o con mucha seguridad a la hora de hacer este tipo de perforaciones ilegales. Bueno, el comunicado de prensa que emiten dice que la medida busca asegurar sostenibilidad del recurso hídrico. ¿Qué piensa usted de esto? Es muy particular que digan que asegura la sostenibilidad porque ya el gobierno anterior, particularmente el viceministro de Aguas y Mares del gobierno de Luis Guillermo Solís, había señalado que habían 40.000 pozos ilegales en todo Costa Rica y solamente en la zona de Guanacaste unos 15.000. Esta cifra es importante porque hay que recordar que Guanacaste es un lugar de extremo estrés hídrico y desabastecimiento. Entonces, en este sentido, esta amnistía está poniendo en riesgo a los pozos de pequeña escala y que posiblemente son los que abastecen a las asadas o a los pequeños emprendimientos campesinos, etcétera, para beneficiar las grandes explotaciones. Sigo señalando esto porque es muy importante, porque se puede confundir esta amnistía que sea una amnistía para los pequeños, pero en realidad hay que tener claro que son para pozos que tienen un volumen de extracción muy elevado y que además son perforados mediante maquinaria. Sí, en eso se diferencian mucho de un pozo de extracción más a pequeña escala. Sí. Y si esto lo combinamos, por ejemplo, con la crisis climática, podríamos llegar a combinaciones nefastas, ¿no? O sea, si el nivel freático baja tanto que le hace imposible, por ejemplo, a una asada seguir extrayendo agua de ese pozo, la comunidad que depende de esta asada estaría cayendo entonces en desabastecimiento. Y bueno, justamente vamos a hablar de cómo funciona eso en el suelo, ¿verdad? Esto que mencionas, el nivel freático, después de este corte. Hola, para quienes no me conocen, soy Josué Hernández, el productor de Era Verde. Para este programa intentamos contar con representantes del MINAE que hablaran respecto a la amnistía de los pozos ilegales. Llamamos a la Dirección de Aguas, quienes inicialmente nos dijeron que iban a participar, pero luego nos comunicamos con la señora Carla Alfaro, del Departamento de Comunicación del MINAE, quien nos indicó que el señor José Miguel Celedón no iba a poder participar. Por esta razón tuvimos que grabar la conversación en set sin el director de Aguas, pero ofrecimos ir a buscar a sus oficinas al señor Celedón o algún otro vocero que nos diera la perspectiva del MINAE. La señora Alfaro insistió en la negativa y dijo textualmente: lamentamos que las autoridades del MINAE tengan en este momento una agenda tan ajustada para atender el tema por el cual usted consulta. En efecto, es lamentable que no haya ninguna autoridad o vocería capaz de referirse a un decreto tan polémico y de tanta importancia para el pueblo costarricense, pues absuelve a delincuentes del hurto de un bien que nos pertenece a todos y todas. Y volvemos con más de Era Verde desde el Parque Itarera en Moravia. Estamos conversando con Henry Picado del FECOM y bueno, no estamos conversando con ningún jerarca del MINAE porque bueno, no pudieron hacerse presentes en el set a pesar de que les contactamos reiteradamente para hablar de esta problemática amnistía que bueno, otorga a los pozos industriales y semi-industriales una especie de indemnización sobre la extracción del agua. Mencionabas algo y hablábamos antes de este bloque de que si se extrae el agua de esta manera tan agresiva y tan abrupta,
Los pozos que son más artesanales, que tienen que ver con las asadas, se van a quedar también sin acceso al agua. ¿Cómo es que funciona esto en términos del suelo? Sí, hay que recordar que en un manto acuífero funciona básicamente como un gran lago subterráneo, lo podemos imaginar así. Y si a ese gran lago subterráneo se le está extrayendo volúmenes de agua importantes que superan su capacidad de regeneración, su nivel va a ir bajando. Y los pozos artesanales por lo general no tienen profundidades de más de 15 o 18 metros. Estos pozos artesanales se van a ver cada vez más obligados a tratar de extraer a profundidades más grandes, lo cual es más costoso y en algunos momentos puede ser inclusive imposible para estos pozos. Entonces, se está poniendo en riesgo este consumo de las personas, sí, a pequeña escala, inclusive para agua potable, para propiciar el cultivo de grandes extensiones, por ejemplo, de arroz o de arroz anegado o de caña o de piña inclusive, que utilizan el agua subterránea y que además lo hacen de manera ilegal hasta el momento. Bueno, y acabas de mencionarlo, pero quisiera profundizar sobre esto porque es importante identificar qué intereses mueven una decisión como esta, que va completamente en contra del sostenimiento del ambiente y del agua, del recurso del agua. Sí, hablemos de esto. ¿De quiénes estamos hablando cuando nos referimos a intereses? Este decreto es una iniciativa del señor Renato Alvarado, el ministro de Agricultura y Ganadería, que obedeciendo básicamente las exigencias del sector agroexportador y sobre todo de la Cámara de Agricultura, ha decretado esta amnistía, que no es más que otra cosa que regalar un bien, repito, de todos y todas las costarricenses que se supone que el Estado debe de administrar. Pero en realidad están dándole agua a los que ya de por sí acaparan agua, le están dando agua a los que ya de por sí están secando fuentes tan importantes como el Tempisque u otros ríos que ya ni siquiera llegan al mar, y que los están premiando por el despilfarro, la sobreexplotación, la contaminación, y no es justo para nadie que les estén otorgando mayor potencial de explotación de agua, sobre todo agua subterránea, que es ya de por sí una de las más potables o las más puras que se pueden encontrar. El Ministerio de Agricultura es un defensor de las cámaras productivas, ¿verdad? Y como tales es el más interesado en que sus aliados se beneficien, ¿verdad? De abrir este portillo, ¿verdad? El que está quedando acá mal principalmente es el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Que debería ser el que ponga el contrapeso en cuanto a la protección ambiental. Ya tenemos, la Dirección de Aguas había reglamentado, o tenía un reglamento desde el año 2002 ya donde se establecía la necesidad de criterios ambientales para entregar permisos a perforación de pozos, ¿verdad? Entonces no podemos decir que la Dirección de Aguas viene a buscar una mejoría en su administración cuando más bien está pasándole por encima o legalizando actividades que han pasado por encima a su reglamentación formal, que ya tiene casi 20 años de haberse aprobado, ¿verdad? Y de estar en vigencia. Y realmente viene a premiar a un negocio ilegal que ha sido la perforación por parte de empresas, ¿verdad? Que han operado ya sea clandestinamente o aunque estén inscritas han violado la ley con toda la conciencia del mundo. Entonces, bueno, una vez más, una complacencia a sectores privados y probablemente cercanos al gobierno. Bueno, lo mencionas de un modo muy cierto, muy certero. Se está premiando casi esta contaminación deliberada que se hace sobre el recurso hídrico, y es justamente, bueno, estos cultivos que ya sabemos que tienen este impacto sobre el agua, contaminante, pero además porque la extraen de este modo agresivo. Y bueno, continuando sobre esta extracción, más o menos, ¿existe una idea o alguna forma de cuantificar cuánta agua se está
se está arriesgando en este tipo de decisión? Sí, hay un cálculo que la Federación llegó a estimar sobre la explotación ilegal de agua en este país y encontramos que una cifra conservadora pueden ser los 53 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea, se explotan de forma ilegal esos 53 millones de metros cúbicos de agua, que es muchísima agua, o sea, en términos concretos, y que deberían de estar no solo regularizados, sino además pagar un canon de explotación, que es lo que estipula justamente el Departamento de Aguas del MINAE. Este canon de explotación, aunque es muy bajo, tiene una tarifa pues bastante baja para la cantidad de agua que sacan estas empresas, pero lo cierto es que al fin y al cabo son recursos que le serviría a la misma administración, al mismo gobierno, para investigar dónde hay pozos ilegales, qué restricciones hay que buscar o inclusive darse cuenta cuáles mantos acuíferos están en peligro. Hablamos de más de 1.600 millones de colones que el Estado está renunciando en este momento de recoger en un contexto de crisis fiscal que al mismo tiempo pone en riesgo la continuidad de la investigación para asegurar que este recurso hídrico no se está sobreexplotando. Ellos justifican el decreto diciendo que es un decreto para regularizar este sector, pero en realidad está poniendo en riesgo porque desfinancia el mismo departamento que debería estar haciendo la investigación de cómo está el agua subterránea. ¿Ese dinero que mencionas, cuánto es específicamente? Son 1.600 millones de colones. 1.600 millones de colones que no se están obteniendo del canon que debería pagarse por la extracción del agua, entonces. Así es. Bueno, y vamos a seguir conversando sobre esta problemática situación después de este corte comercial. Y bueno, seguimos conversando desde el Parque Itarera en Moravia con Henry Picado del FECON, del Frente Ecologista Nacional. Y bueno, no estamos conversando con la Dirección de Aguas del MINAE, quien es un actor fundamental justamente en la ejecución de este decreto. Bueno, porque aseveraron que José Celedón, quien es el director de la Dirección de Aguas, no podía venir y bueno, al parecer no había nadie que pudiese sustituirlo. Bueno, de verdad que estamos intentando comprender cómo en un país que se dice descarbonizador y que se fija supuestamente claros objetivos ambientales para protegernos de la crisis ambiental y climática, aprueba este tipo de amnistía, ¿verdad? Y bueno, algo que mencionamos, pero no está de más referirnos específicamente para entenderlo, es el sistema de concesiones de aprovechamiento del agua en este país. ¿Cuál es el estado de este sistema? Y bueno, al hablar de aprovechamiento, se excluye ya de por sí el resguardo del recurso hídrico. Sí, bueno, hay que decir que como muchas de las cosas en este país, las reglas están diseñadas justamente por quienes se suponen que deben de cumplirlas, ¿no? Son los sectores de más consumo de agua quienes han hecho lobbies constantes para que la materia legal en regulación de agua sea siempre favorable para ellos, ¿no? Y una de estas es justamente las concesiones, no solo para materia agrícola, sino también en materia de energía hidroeléctrica, ¿no? O sea, existe una facilidad para que las empresas que quieren explotar el recurso hídrico, entre comillas, accedan de forma relativamente fácil a él. A pesar de eso,
existen miles de pozos ilegales, porque también es cierto que es mucho más fácil, y dice bien la sabiduría popular, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. En este momento, las concesiones de agua en este país, que inclusive permiten concesionar el 90% del caudal de un río para usos diversos, este 90% de agua está muchas veces sobreexplotando las cuencas y dejando los ríos secos y evitando que lleguen al mar. Para el tema de las aguas subterráneas hay que mencionar que hay pocas herramientas a nivel tecnológico propias de Costa Rica, o propias del gobierno por lo menos, para saber el grado de explotación de un acuífero. Más o menos existen algunos indicios de acuíferos que ya se han salinizado por la sobreexplotación, porque también esto hay que decirlo, hay acuíferos que están cercanos al mar, que si se baja muchísimo su nivel de agua, le entra el agua salada, y esta agua salada es imposible de volverla a sacar y se contamina para siempre. Y deja de ser útil para las poblaciones. Claro. Entonces, estas concesiones, inclusive muchas de esas, están otorgadas sobre estos acuíferos que están en peligro. Sí, claro. Entonces no se considera realmente el resguardo del recurso acuífero. No, el Departamento de Aguas tiene 20 años de ser un actor propiciador de la sobreexplotación del recurso hídrico. Se calcula que el 75% de los pozos inscritos, ¿verdad?, legalmente se encuentran ubicados entre la región central y el Pacífico Norte, es decir, la provincia de Guanacaste, ¿verdad? Y tiene su lógica porque, bueno, Guanacaste es una zona seca donde el agua superficial no es tan abundante, pero entonces sí tiene mucho la práctica histórica de la perforación de pozos. Hablando, digamos, de los casos de Guanacaste, ¿verdad? Por ejemplo, hay pozos legales, ¿verdad? Que explotan durante los meses secos hasta 70 litros por segundo, ¿verdad? Por ejemplo, en Meloneras. O tenemos el caso del acuífero de Sardinal, que lo querían aprovechar para megaproyectos, ¿verdad? Y se estaba pretendiendo explotar hasta 170 litros por segundo de agua subterránea, lo que indica que, bueno, si hay posibilidades de que un pozo esté abasteciendo volúmenes grandes, muy grandes de agua, ¿verdad? Y que si ese volumen gigantesco de agua no se está cobrando, las pérdidas incluso son mayores que las que nosotros estimamos con datos extrapolados e incluso conservadores, digo yo, ¿verdad? Estamos hablando de problemáticas que se ubican probablemente en grandes haciendas, ¿verdad?, que es donde más difícil es para las personas verificar si hay o no perforación de pozos, porque son prácticamente latifundios, ¿verdad?, donde la administración de ese territorio es prácticamente ajena a la administración pública, ¿verdad?, y la fiscalización pública de lo que está pasando ahí dentro. Entonces no sabemos si una empresa puede tener 3 pozos registrados legales ante la Dirección de Aguas y estar explotando 10 pozos en condición ilegal. Y bueno, ¿diría usted que se puede considerar que esta acción es valle centralista por parte del gobierno? Bueno, podría ser muy valle centralista, pero en realidad los intereses que está beneficiando esta amnistía hecha desde San José es a los grandes intereses agroindustriales que están justamente, por un lado, explotando a la población de la ruralidad, sometiéndolos a estrés hídricos e inclusive contaminando su agua con agroquímicos y arsénico. Y además es un sector eternamente ganador, ¿no? O sea, ha sido el sector exportador y agroexportador en especial beneficiario de muchísimos apoyos estatales. Sí, claro. O sea, existen subvenciones por parte del Estado, existen ahora amnistías tributarias, que es justamente perdonarle la deuda que le debe al Estado costarricense, y ahora le están perdonando los robos de agua subterránea a
a la este población sector. costarricense. Entonces, ¿Y se puede hacer algo, Henry, en contra de este sistema de concesiones y de esta amnistía? Yo creo que hay que denunciarlo porque evidentemente es un uso irracional y llevarlo a las instancias judiciales. Nosotros en la Federación estamos evaluando hacer acciones legales al respecto para poder frenar esto, porque indudablemente es un decreto que le pasa por encima no solo a la misma ley actual de aguas, sino además está haciendo que el Estado renuncie a su función, competencia, sí, claro. sí, a su responsabilidad, y eso también debería de ser evaluado por un tribunal de este país. Claro. Y bueno, si usted quiere colaborar justamente con esta causa en contra de la amnistía y de la impunidad en la extracción del agua y en el desabastecimiento de la misma, puede apoyarnos pues compartiendo este programa y acercándose también a las páginas del FECON para enterarse de más y pues estar presente en esta lucha por proteger nuestros recursos. Muchas gracias, Henry, por acompañarnos. Sí. Y bueno, reiteramos, lamentablemente no pudimos contar con el MINAE, pero bueno, sin embargo, aquí pudimos explorar la situación y exigirle finalmente al MINAE, en específico a la Dirección de Aguas, que se manifieste al respecto y que explique de qué modo va a continuar protegiendo el recurso hídrico, que es lo que le compete hacer. Y bueno, gracias por sintonizarnos, acompañarnos y nos vemos en la próxima. Quedan en compañía de Canal UCR, Televisión con Sentido.